Hace mucho tiempo, un objeto surgido del suelo cruzó fronteras hasta llegar a tierras desconocidas, cautivando a todos aquellos que lo contemplaron, olfatearon y probaron. Su presencia marcó un antes y un después, transformando la forma de vida. Esta historia es un fascinante acontecimiento en las crónicas del mundo, donde la introducción de este objeto desató cambios profundos. En el capítulo de hoy, conoceremos los sucesos de la piña. En el año 1493, una expedición se disponía a desembarcar en la isla de Guadalupe en el Caribe. Cuando llegaron a tierra, se encontraron con un tesoro de frutas y verduras nunca antes vistas. De entre todas, una en particular capturó su atención. En sus registros, describieron una fruta curiosa con un exterior áspero y segmentado como el de una piña de pino y una pulpa interior firme como la de una manzana. Esta peculiar combinación sería la que, posteriormente, inspiraría su nombre en inglés, pineapple. Encantados con este nuevo descubrimiento, el capitán y su tripulación regresaron a su lugar de origen, Europa, pero lo hicieron con algo nuevo entre sus manos. Aquellos hombres eran ni más ni menos que Cristóbal Colón y sus acompañantes, quienes, a pesar de haber visitado la isla anteriormente, nunca habían visto una piña. Cuando este fruto llegó a Europa, se vivía una realidad alimentaria muy distinta a la que conocemos hoy en día. La escasez de productos dulces y la limitada disponibilidad de frutas eran características clave de la dieta de la época. La dulzura era un lujo reservado para unos pocos privilegiados que podían permitirse algo como el azúcar de caña, un producto costoso que era importado del Oriente. Además, no tenían una variedad de frutas extensas como la que había del otro lado del mundo, y las pocas disponibles tenían una temporada corta. Esta combinación de escasez haría que la llegada de la piña fuera especialmente impactante. Su sabor agridulce y exótico ofrecía una experiencia completamente nueva y emocionante para aquellos que no estaban acostumbrados al néctar. Su llegada generó una fiebre notable en la sociedad, particularmente entre las clases altas y aristocráticas. Este entusiasmo era únicamente de algunos cuantos, ya que adquirir una piña era algo reservado para aquellos con recursos económicos suficientes. Transportar una fruta tan exótica desde otro continente presentaba una serie de desafíos, entre los cuales se destacaba su vulnerabilidad. De hecho, muchas de estas piñas llegaban en un estado de descomposición debido a los riesgos del largo viaje. Con el paso del tiempo, el verdadero reto no residía en simplemente transportarlas por el agua o pagar grandes sumas de dinero por ellas. El auténtico reto era cultivarlas en aquel suelo, en un entorno completamente diferente al que estaban acostumbradas, ya que, sin la temperatura templada que ofrecía su tierra nativa, era prácticamente imposible. Pero el ingenio se puso en marcha para idear un método que pudiera dar como resultado el cultivo exitoso de este prestigioso fruto, dando inicio también a una carrera por parte de la clase aristocrática. Los jardines de las grandes mansiones se convirtieron en campos de batalla silenciosos, donde los jardineros competían entre sí para encontrar el método perfecto que llevará a un solo resultado. El esfuerzo incansable finalmente floreció, y el laurel de la victoria fue colocado sobre la cabeza de Sir Matthew Decker, un destacado comerciante y economista de origen holandés, quien logró el hito histórico de cultivar la primera piña en suelo europeo. La noticia de este logro resonó en los círculos más altos y académicos de toda la región. Decker había conquistado un desafío que durante mucho tiempo se había considerado imposible. Su jardín en Richmond, Inglaterra, se convirtió en el epicentro de la admiración y la envidia, mientras la hazaña cultivada se erigía como un símbolo de su astucia y determinación,
pues no fue nada fácil ni mucho menos rápido. Para todo esto tuvieron que pasar casi 200 años. El impacto de este evento histórico fue tan grande que se tomó una medida a su altura. Se ordenó inmediatamente la realización de una pintura que capturara la majestuosidad de este hito. Esta obra era más que una simple representación artística. Era un testimonio visual del triunfo del ingenio humano sobre los obstáculos naturales. El destino de esta pieza también fue especial, y no era para menos, ya que posteriormente fue servida y degustada por Jorge I, rey de Gran Bretaña. Pero ¿cómo fue que obtuvieron tales resultados, en un continente que es caracterizado por temperaturas gélidas? Fue a través de un método que replicaba las condiciones de origen. El proceso comienza con una materia prima aparentemente desagradable pero de vital importancia, grandes cantidades de estiércol. Este material orgánico, al comenzar su proceso de descomposición, desprende una cantidad sorprendente de calor. Es este calor el que se convierte en el motor de un ingenioso sistema de cultivo. El estiércol se deposita en una cámara subterránea, diseñada específicamente para aprovechar su capacidad calorífica. A través de sistemas de ventilación y conductos estratégicamente ubicados, el calor generado por el estiércol se canaliza y se dirige hacia otra cámara de crecimiento, donde reside el tesoro más preciado. Todo esto era un pequeño invernadero hábilmente hundido en el suelo que se convertía en un lugar perfecto para el cultivo. El calor emanado, combinado con la humedad controlada y la luz solar, creaba un ambiente cálido y húmedo que imitaba las condiciones tropicales ideales para su crecimiento. Ahora parece fácil, pero en esa época el costo de cultivo era astronómico y no solo en términos monetarios. Requería una inversión considerable en mano de obra, lo que elevaba más el precio de cada una. Para comenzar, se necesitaba adquirir el terreno adecuado para construir los fosos subterráneos necesarios. Luego, se requerían grandes cantidades de estiércol. Además, el proceso de cultivo en sí mismo era intensivo en la práctica. Se necesitaba un equipo dedicado de trabajadores para gestionar todo y mantener las condiciones adecuadas en las cámaras de crecimiento y realizar todas las tareas necesarias para garantizar el desarrollo saludable de las plantas. Debido a estos factores, el costo de cada piña cultivada en Europa en esa época era bastante alto. Si calculamos el valor en dinero de hoy, cada piña costaba alrededor de $7.500 estadounidenses. Su figura se convirtió también en un símbolo de hospitalidad y estatus en la sociedad europea. En los banquetes y eventos sociales, servir piña era una señal de aprecio y respeto hacia los invitados, quienes se sentían honrados al ser considerados dignos de disfrutar de algo tan preciado. El hecho de tener piñas en la mesa era una demostración de abundancia y la opulencia de los anfitriones, ya que el cultivo requería recursos significativos, lo que indicaba que los dueños de la casa eran lo suficientemente ricos como para producir un artículo como ese. Por otro lado, también estaba la práctica de alquilarlas para ocasiones especiales. Esto permitía a aquellos que quizás no tenían los medios para su cultivo, demostraran su supuesta riqueza. Era una forma de aparentar un nivel que no correspondía necesariamente con la realidad, pero que servía para impresionar a los invitados. La piña no solo era una delicia culinaria, sino también un símbolo de estatus, hospitalidad y prestigio en la sociedad europea de la época. Su presencia en la mesa no solo deleitaba el paladar, sino que también comunicaba mensajes sobre la posición social. Hoy la realidad no es tan diferente a como lo era en el siglo XVIII, ya que se siguen exportando de países tropicales, líderes en producción mundial. Claro está, que el precio no asciende a miles de dólares como lo era en el pasado. Esto fue un capítulo más en la historia de la humanidad, un capítulo más de las crónicas del mundo.